En el capítulo anterior hemos visto el inicio de la novela, el texto escrito por Julio Urquidi en relación a Mario Vargas Llosa, una respuesta a la obra que nuestro premio Nobel escribiera la tía Julia y el escribidor, y que ella convirtió allá por 1983 en una suerte de respuesta, revelando los entresijos de una historia que el escritor peruano nunca contó y que probablemente una señora Julia Urquidi, aún enamorada, quiso contar de una buena vez. En el capítulo anterior nosotros vimos el inicio de la historia, cómo es que era Mario de chiquito, cómo Julio Urquidi lo grafica, lo describe como un niño mimado, muy engreído, a quien de hecho ella misma en algún momento también corrigió, también resondró, también le dio sus buenos cocachos. Eso es un poco lo que describe muy al inicio. Sin pensar, y ella misma lo dice, sin pensar que ese niñito malcriado, ese niñito mimado, sería en algún momento la persona que ella más amaría en su vida. En este segundo capítulo vamos a ver cómo empieza a desarrollarse la historia. Un texto escrito en primera persona, que es más bien una suerte de desgarradora carta de amor, en donde el lector, y en este caso la audiencia, va a poder notar que aún hay un amor doliente, un amor que todavía palpita muy dentro, pero que sin embargo, por lo menos hasta lo que vamos leyendo, no evoca ni refleja algún tipo de animadversión, simplemente un deseo legítimo de contar su verdad, de decir algo que la señora Urquidi llevaba guardado mucho tiempo. Como les estaba contando, en este segundo capítulo vamos a ver cómo es que se empiezan a desarrollar las cosas cuando ya Mario y Julia han estado empezando a salir juntos, han estado empezando a tener una relación, pero aún a escondidas, aún anónima, aún subrepticia. Sin embargo, eso estaría a punto de terminar por revelarse. ¿De qué manera sucedió? ¿Cuáles fueron las reacciones de la familia, del padre de Mario? ¿Cuál era la ilusión que en ese momento tenía tanto la propia Julia Urquidi como el propio Mario Vargas Llosa? ¿Cómo es que podemos ver en ese muy temprano Mario la figura de quien luego sería el gran literato Mario Vargas Llosa, ganador de múltiples premios, ganador del premio Nobel e incluso también adentrado en la política peruana hasta ahora? Y no solamente en la política peruana como candidato presidencial, que en algún momento fue, sino también en un activo opinador de la política hispanoamericana. Así que nada, los invito a ver este segundo capítulo de Lo que Varguitas no dijo por Julio Urquidi. Disfrútenlo. Llegamos a Chincha después de una agitada noche de viaje, durante la cual solo hicimos una parada para tomar café. Hacía frío. En la alcaldía sufrimos nuestro primer sofocón. El señor alcalde estaba en un almuerzo donde lo fueron a buscar. Llegó con unas copas de más y se negó rotundamente a celebrar la ceremonia. No, decía, de ninguna manera, esta señorita es muy bonita para que se case, riendo a carcajadas, seguramente por el alcohol que llevaba dentro. No hubo forma de persuadirlo. Nosotros nos quedamos desconcertados. A partir de esta sorpresiva negativa se sucedieron las más increíbles peripecias. En la búsqueda de alguien que nos casara se pasó el día. Nos fuimos al hotel, si se le puede llamar así. En cualquier momento, las paredes parecía que iban a venirse abajo. Francamente, de hotel no tenía nada. Tomamos 2 piezas, una para Javier y Mario y otra para mí. Cuando Mario me acompañó hasta la puerta de mi habitación, le di un beso de buenas noches. Me abrazó muy fuerte. Me besó muchas veces, con una pasión que hasta este momento para mí era desconocida en él.
y como nunca antes lo había hecho. Confieso que me encontraba atemorizada. Me miró, apartándome un poco de sí, y me dijo: «Negrita, no me botes, déjame a tu lado. Para mí, tú ya eres mi mujer. No me eches, por favor. Mañana, sea como sea, nos casaremos. No tienes por qué preocuparte de nada. Por favor, te adoro, te necesito conmigo, negrita». Y se quedó conmigo. Anticipábamos, apenas unas horas, nuestra noche de bodas, sin que antes se hubiera producido, como ya lo dije, la más pequeña insinuación de una entrega, a pesar del gran amor que sentíamos el uno por el otro. Esa mañana nos levantamos temprano y continuamos buscando quién nos casara. Yo no regresaba a Lima sin hacerlo, pues si ya era bastante enfrentar a la familia, toda una familia que es un clan, estando casados, mucho más lo era sin estarlo y habiendo pasado 2 días juntos. Cerca de las 8 de la noche, en un pueblito llamado Grocio Prado, encontramos al fin un alcalde. Era pescador. Tuvimos que esperarlo, pues su esposa nos aseguró que nos casaría. Estábamos bastante lejos de nuestro punto de partida. Nunca he rezado con tanto fervor como a la santa del lugar, Melchorita, para que no pasara nada y pudiera al fin convertirme en la mujer de Mario ante la ley de los hombres, que para mí no tiene ninguna importancia. Pero no se trataba solo de nosotros, sino de una familia apegada a las tradiciones y a quienes les tenía bastante miedo. Por fin apareció nuestro bienhechor, el alcalde pescador. Era un hombre corpulento, no usaba zapatos y hablaba mal el español, pero tenía una mirada bondadosa y dentro de su misma ignorancia comprendió nuestro problema. Por supuesto, como todos los alcaldes que vimos, le llamó la atención la diferencia de edades. Pero felizmente lo convencimos, y eso que Mario se aumentó la suya en 2 años. Lo importante fue que nuestro simpático alcalde pescador tenía dificultades para celebrar la tan buscada ceremonia. En nuestro atufamiento nos habíamos olvidado que se necesitaban 2 testigos. Por supuesto, Javier era uno, pero ¿y el otro? El amigo de Mario se había hecho humo desde la noche anterior. Nos paramos en la puerta, le pedimos a un señor que pasaba por ahí, después de esperar casi una media hora, que lo fuese y aceptó, pero dijo que sin vino no podría haber matrimonio, que había que festejarlo y que iría a su casa a buscarlo. Fueron los minutos más largos de mi vida. Qué angustia la que sentía. Me imaginaba que sucedería algo y que no nos casaríamos. Por fin llegó nuestro improvisado testigo, muy sonriente con su botella de vino en la mano. Comenzó la ceremonia. Me parecía que no acababa nunca, que no llegaría nuestro buen alcalde a la parte en que teníamos que decir: sí, acepto. Cuando todo terminó, creía que era mentira que ya estábamos casados. Ya nada ni nadie podría separarnos. Ilusa de mí. No sospechaba en mi alegría el largo camino que me faltaba recorrer. Brindamos con nuestro testigo y su famoso vino, que debió haber estado guardado mucho tiempo. Tenía un gustito muy sospechoso a vinagre. Regresamos al hotel con los nervios deshechos por la tensión de todo el día. Deseábamos comer algo, pues desde el desayuno no probábamos bocado alguno. Como nos habíamos acostumbrado a hablar en voz baja, como si fuéramos personas que planean el asalto a un banco, Mario llamó al mozo y pidió 3 Coca-Colas, en un tono tan bajo y conspirativo que el mozo se nos quedó mirando con una cara de sorpresa increíble. Cuando nos dimos cuenta de lo que pasaba, los 3 estallamos en una carcajada tan estruendosa
que por un momento tuve miedo de que se nos cayeran encima las paredes del viejo hotel. En la mañana Javier nos despertó a las 7. En Lima ya nos buscaban con la policía por órdenes del padre de Mario. Una vez más, Javier se adelantó a nosotros partiendo a Lima con la misión de hablar con la familia y de comunicarnos luego por teléfono lo que estaba sucediendo. Ni sospechábamos que era mucho peor de todo lo que podíamos habernos imaginado. El auto en que regresaba Javier sufrió un vuelco y mi buen gordo casi no llegó a destino. El encuentro de Javier con mi suegro fue violento. Se negó a decirle dónde estábamos y delante de mi suegro actuó como si él no supiese nada. Su llamada nos alarmó muchísimo. Volvimos a Lima muertos de miedo. Mario aparentaba una tranquilidad que estaba muy lejos de sentir y no podía disimular sus nervios. No sabíamos de qué era capaz el padre de Mario, hombre de carácter tremendamente fuerte. Pero todo lo que podíamos imaginar se quedaría pequeño en comparación a todo lo que sucedió después. Llegamos a casa de mi hermana cerca del mediodía. Hubo, como era previsible, lágrimas, lamentos, recriminaciones y negras profecías. Mi cuñado Lucho, más comprensivo y flexible que Olguita, en medio de todo lo que consideraba una tragedia, tuvo palabras reconfortantes y nos felicitó. Me pronosticaron también que mi matrimonio con una guagua fracasaría a los 6 meses. A todo ello respondí que me tenía sin cuidado y que prefería un día o un mes o un año de felicidad junto a Mario antes que no tenerlo nunca. Contra todos los augurios, mi matrimonio duró 9 años y se terminó por circunstancias muy ajenas a mi voluntad, porque, por encima de todo, amé a Mario fuera de cualquier límite, y creí que el matrimonio entero terminaría para mí cuando decidió dejarme. Confieso que necesité mucho carácter y valor para salir adelante, cosa que por fin he logrado, después de varios años. Entretanto, mi hermana Olga había tomado medidas para evitar tensiones con la familia de Mario, de manera que no permitió, bajo ningún concepto, que mi marido viviera conmigo en su casa. Aceptó que me visitara, eso sí, pero sin ninguna intimidad. En la noche, él se iba a su casa y yo me quedaba en la mía. Algunas mañanas, al despertar, encontraba a Mario sentado en mi cama, viéndome dormir, mirándome con ternura. Por otro lado, la actitud de intransigencia de mi suegro no tenía límites. Amenazó incluso con pegarme un tiro, por lo que me prohibieron que abriera la puerta de casa si alguien llamaba. Así pues, sonaba el timbre, tenía que correr a refugiarme en mi habitación. Su incontrolada ira lo llevó a extremos insospechados. Hizo que la policía fichara a Mario como si fuera un delincuente común, para que no pudiera seguirme si conseguía, con todas estas presiones, sacarme del país. Acepté abandonar Lima para evitar una tragedia entre padre e hijo. Pasamos momentos muy angustiosos. Nos queríamos y no podíamos estar juntos. Lo único que hacíamos era llorar muy abrazados, como si nada ni nadie pudiera separarnos, como si jamás me pudieran arrancar de sus brazos. Con el transcurrir de los años, aprendí que el separarnos resultaría mucho más fácil que casarnos, tal como sucedió. Pero no nos adelantemos a los hechos. Sin embargo, no quise viajar a Bolivia. Estaba segura de que mi padre jamás iba a aceptar el trato denigrante que se me daba. Decidí irme a Chile, a Antofagasta, donde pasaba vacaciones mi madre con unos familiares, sin saber nada de lo sucedido.
La noche antes de mi partida, mi hermana consintió que Mario se quedara conmigo. Era la tercera vez que estábamos juntos y solos, desde la víspera de nuestro matrimonio. Pasamos la noche sin dormir, llorando por las injusticias que se cometían con nosotros. ¿Por qué no nos dejaban vivir nuestra vida? Era tanta la angustia y la desesperación de Mario que perdió el conocimiento en un ataque de nervios por la impotencia, por no poder hacer nada contra la poca comprensión de su padre y demás familiares que nos quitaron todo apoyo moral. Nadie levantó una voz para decir que nos dejaran tranquilos. Solo mi cuñado nos entendía, pero él tampoco podía hacer mucho contra los que nos censuraban. Me sentí responsable de la situación y muy preocupada por Mario. Y no obstante, me repetí la imperiosa necesidad de superar este trance, porque uno de los dos debía sostener al otro, y yo era la más fuerte. Al día siguiente, viajé en vuelo directo a Antofagasta. Sí, nuestra despedida resultó desgarradora, casi indescriptible. Nos abrazamos y no lográbamos desprendernos. Ambos teníamos la impresión de que el mundo se venía abajo. Hubo juramentos y promesas, palabras atropelladas, besos. Corrí al avión y a tropezones entré en él. Pero poco después, cuando ya estaba sentada en el avión, toda la desesperación acumulada, contenida a duras penas, reventó en sollozos. La azafata me dio no sé qué para tranquilizarme, que me dejó adormilada. Tuvieron que avisarme cuando aterrizamos en Antofagasta. Apenas si recuerdo nada más de aquel triste viaje, y que no sería el único. Mi madre me esperaba sorprendida por el telegrama que le envié avisándole de mi llegada. Al contarle lo sucedido, lloró junto conmigo. Siempre fue muy amiga de sus hijas y a todas nos dio su comprensión y enorme cariño en todo momento. Era una mujer maravillosa. En ella y con ella encontré el apoyo, el consuelo y la ternura que tanto necesitaba. Mi principal objetivo diario era escribir a Mario y recibir sus cartas. Toda una razón de vivir. Solo así lograba calmar mi profundo dolor y esperar a que los días transcurrieran con una enorme monotonía. Me ayudó mucho a soportar mi soledad un primo lejano, soltero, simpático y buen mozo, quien frecuentemente me llevaba al cine y escuchaba con paciencia todo lo que le contaba, que era mucho acerca de Mario. A veces jugábamos lota en las reuniones familiares. Era una grata y agradable compañía, y también un confidente en quien depositar toda la pena y la inquietud que me asaltaban de manera permanente. Mario me hablaba en sus cartas de las conversaciones que tenía con mi suegro relacionadas con nuestra insoportable situación. Me daba ánimos. Estaba convencido de que pronto volveríamos a reunirnos. Cada día echaba de menos, con mayor amargura, al marido que lo fue por escaso tiempo y con el que solo había pasado 2 noches de intimidad absoluta. Sucedió que mi primo, mientras comentábamos una película en la puerta de casa, me abrazó y me besó de manera sorpresiva, dejándome perpleja. Luego confesó que se había enamorado de mí y me pidió que me quedara, que anulara mi matrimonio con Mario para casarme con él. Hablaba en forma tan atropellada que creía que le estaba entendiendo las cosas al revés. Cuando me recuperé de mi confusión, le dije que nunca se me había ocurrido ni pensar en esa situación, que me hacía sentir muy mal, que no quería herirlo, pero que nunca alenté ningún sentimiento ajeno a nuestra amistad, que con su comportamiento me ofendía, lo mismo que a mi marido. Por último le pedí que dejara de visitarme, lo que me dolió, porque estaba habituada a su compañía, ya que generalmente después de su trabajo iba a buscarme. El primo se sintió muy avergonzado y se fue en silencio.
Aquella noche no pude dormir. Tenía la vaga sensación de que Mario me reprochaba mi conducta que, en mi criterio, nada tenía de reprochable, pues yo no tenía la culpa de nada de lo sucedido. Después de muchas dudas y cavilaciones, decidí no contar nada a Mario de ese insignificante y pasajero incidente. Al menos para mí era un episodio sin importancia y no quería poner la más mínima duda en su mente. El muchacho desapareció de la casa y todos se preguntaban las razones. Incluso su madre decía que nada sabía, pero que lo veía muy cambiado y preocupado, que se pasaba horas echado en la cama mirando al vacío. Tantas eran las preguntas que me vi obligada a hacer la mía, y dije a su madre: «Cierto, ¿qué es de tu hijo? Hace días que no viene por aquí». Ella me miró, se sonrió, se acercó a mí, me apretó un hombro y me respondió casi al oído: «¿Usted no lo sabe, mijita? No se haga la tonta, que ya está grandecita para eso». Me quedé tan cortada que no supe qué decir. Volví a ver a mi primo en el cumpleaños de su abuela, hermana de la mía. Aunque sin saberlo, estaba nerviosa esperando su llegada. Hizo su aparición con unos traguitos de más y me sacó a bailar. Mi madre fue la que inocentemente me dijo: «Anda, hijita, diviértete un poco. Has estado a mi lado toda la fiesta. Tú que eres tan alegre». Me levanté muy tensa y nos pusimos a bailar. Él me miró sonriendo y murmuró: «No se ponga así, no la voy a comer». Ya me dijo lo que pensaba. No tenga miedo y diviértase. Olvídese por un momento del cabrito que la espera. No respondí. Concluyó la música y me retuvo para continuar bailando. Pero bruscamente me deshice del abrazo y volví junto a mi madre. Realmente me sentía confundida. A pesar de lo tensa que estaba, me sentí cómoda en ese abrazo que es el baile. Y en esos instantes se me mezclaban en la mente las dos imágenes. Después de muchos años me he preguntado qué hubiera pasado si yo no hubiera estado tan enamorada de Mario y escuchaba todas esas palabras de amor que me decían. Pero nadie sabe cómo la telaraña del destino sutilmente nos envuelve a todos y hace con nosotros lo que quiere. Mi estadía en Antofagasta se me hacía muy penosa. Extrañaba a Mario a pesar del consuelo que mi madre trataba de darme. Pasaba horas reflexionando acerca de los métodos que empleó mi suegro para conseguir sus propósitos y separarnos tan drásticamente. El hecho de que fuera divorciada y mayor que Mario no era factor para que se me colocara poco menos que en la condición de una delincuente. Comprendía, con todo, que yo no era para el padre de mi marido la persona ideal, pues seguramente él quería para su hijo una muchachita joven, una nuera a la que pudiera manejar a su antojo. Pero tampoco había razón para ser tratada en esa forma, y menos por el padre de Mario, que nunca se preocupó por él cuando era niño, ni mucho menos de adolescente. Su único derecho de padre era el de haberlo engendrado. Y por fin, un maravilloso día, llegó el tan ansiado cable de mi marido. Su padre autorizaba mi regreso a Lima. Mi exilio sentimental había pues terminado. Ya tenía su permiso para poder amar a mi marido como deseaba hacerlo. Era tan grande mi alegría que olvidé todo lo que había pasado para poder reunirme con Mario. Hubiera querido tener alas en ese mismo instante para volar junto a él. Pero surgió un problema. No tenía dinero suficiente para el pasaje. Lo resolví pronto. En la casa de empeños, sin decir nada a nadie, vendí un anillo con un brillante de 1,5 kilos, una pulsera de oro con 34 dijes, también de oro, y algunas otras pequeñas joyas. Por todo me dieron una cantidad irrisoria, pero que cubría mis propósitos. No me importó el valor material de todo ello, pues lo único que me interesaba era irme a Lima. Cuando mi madre se enteró de lo que había hecho, casi se desmayó. Quiso recuperar las cosas, pero no pudo. Ya era tarde. Luego, tuve que enfrentarme con el cónsul del Perú, que se negó a darme la visa para ingresar a su país.
quizás porque cometí el error de decirle que iba a residir en Lima y en mi pasaporte constaba mi condición de turista. Se puso muy intransigente y solo la intervención del cónsul de Francia, quien tenía amistad con mi padre y con el que hablé del asunto, logró que al día siguiente me llamara el temible cónsul peruano y sellara mis documentos. Me despedí apenada de mi madre por dejarla con una preocupación tan intensa por mí. Le prometí que le escribiría desde Lima para contarle con todo detalle lo que ocurrió. También ella, como es obvio, quería lo mejor para su hija y le preocupaba la edad de Mario y su inestable condición de estudiante. En el avión me di cuenta de las miradas que me dirigían algunos pasajeros. Pronto encontré la respuesta de tan curiosa actitud. Era tal mi alegría que me reía sola. ¡Qué vuelo tan largo! Me parecía que no llegaría nunca, hasta que por fin aterricé en Lima. En el aeropuerto me esperaban Mario, mi hermana, Lucho y Nancy. Espero que les haya gustado este segundo capítulo de Lo que Varguitas no dijo de Julia Urquidi, escrito ya hace bastantes años, pero que a la luz del libro de Jaime Bailey, Los Genios, adquiere una dimensión distinta, porque nos permite entender algunas reacciones de nuestro premio Nobel, del premio Nobel de literatura peruano, no solamente en relación a sus amores, sino también en relación a sus amigos y a diferentes aspectos de la vida social, política y cultural. Es un poco hacer psicología del autor, que además ayuda a poder entender de mejor manera su propia obra. Así que nada, espero que les haya gustado este video y los espero para el tercer capítulo de Lo que Varguitas no dijo. Suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su comentario porque es muy importante, denle like al video y nos vemos en el siguiente video. Conmigo, hasta la próxima.